Bueno, fundamentalmente aquí la comuna está situada en el sur de Chile, que geográficamente y por el aspecto de clima hay deportes que no se pueden realizar permanentemente al aire libre y eso coarta desarrollarlo durante toda la temporada. Entonces los deportes extremos o alternativos que se han ido sumando necesitan de otros espacios para poder desarrollarlo. En los diferentes recintos que nosotros tenemos los deportes tradicionales como el básquetbol, el baby fútbol, el handball, voleibol. Entonces no quedan los espacios para poder practicar otros deportes. Bueno, el skatepark creo que Lautaro ocupa un lugar importante por el hecho de que antes no estaba y costaba mucho adaptarse a lo que es la calle o escalera, o dado que no dejaban patinar. Entonces desde que llegó ha sido importante que esté acá. Mire, yo creo que si es por el ámbito de las cabidas, ¿cierto? Probablemente hay cabidas para las formas tradicionales de prácticas culturales. ¿Ya? Desde ese punto de vista quizás una corrección desde la formulación de la pregunta, porque cultura, todos tenemos cultura. Todos desarrollamos distintas prácticas culturales que tienen que ver con nuestros aprendizajes, con nuestra vinculación primaria, con nuestra vinculación secundaria. Esto tiene que ver con cómo nosotros hemos aprendido con nuestros padres, con cómo nosotros vamos aprendiendo con nuestros pares y cómo también aprendemos de los mayores. Por lo tanto, las cabidas a las prácticas culturales tienen que ver primero con los dominios que tenemos en los espacios básicos, que son la familia, el hogar, la casa. Luego, los espacios públicos, que tienen que ver con cómo, por ejemplo, en este caso, desde mi postura, ¿cierto?, el municipio genera instancias, condiciones para que las prácticas culturales se puedan desarrollar con facilidad. Y en ese contexto, obviamente que uno tiene que reconocer que las prácticas tradicionales son más bienvenidas que las no tradicionales. Y en este sentido yo creo que hay que hacer una diferenciación en qué es tradicional y qué no es tradicional. Lo tradicional puede ser, por ejemplo, lo vinculado a la cultura, como el teatro, ¿cierto?, como el cine, lo vinculado a la cultura desde las prácticas deportivas, como los deportes tradicionales como el atletismo, como el fútbol, ¿cierto? Las prácticas también de algunas instancias donde la gente desarrolla música, pero también los modelos de prácticas culturales vinculados a las músicas tradicionales, por ejemplo en la juventud que tiene que ser como rock, pop, balada y en algunos casos yo diría también cumbia. Esos espacios sí están, pero yo creo que faltan espacios para las personas que desarrollan prácticas culturales vinculadas a expresiones artísticas no tradicionales. Yo diría, por ejemplo, hip hop, yo diría, por ejemplo, los hardcore, yo diría, por ejemplo, los punk, yo diría, por ejemplo, incluso la trova o la nueva trova del folclore latinoamericano, que no siendo tan tradicional, ¿cierto?, no encuentran un espacio abierto a la comunidad, pero que también tiene que ver con el número de quienes lo practican. Porque nosotros cuando hablamos desde el municipio generalmente hablamos desde el bien común y el bien común es un fenómeno que se produce a partir de cuántos son los que se benefician. Entonces desde ese punto de vista, sin querer hablar por supuesto de práctica minoritaria, ¿cierto?, uno podría decir que las prácticas culturales que mayor auspicio tienen, ¿cierto?, son aquellas que son más generalizadas, las que le corresponden o las que responden a un número más importante de personas. Cuando tú trabajas en un nivel de autogestión y cuando tocas algunas puertas, porque no vamos a decir, o sea, autogestión en un 70% más o menos como lo hicimos nosotros. El resto es porque yo no tengo un centro cultural o no tengo una plaza. Eso es público, eso hay que solicitarlo. A veces cuando uno trabaja a la par con un municipio o con cualquier entidad, esa entidad está, ellos ven a las personas como usuarios. Por ende, si ellos generan o ponen 1.000 pesos en una actividad, quieren que a lo menos esos 1.000 pesos sean 3 o 4 personas. Entonces, si ponen 200.000 pesos, multiplica, ¿ya? Y el nivel de autocrítica que ellos tienen es cero, porque este centro cultural
de un tiempo a esta parte ha funcionado bastante bien. Yo recuerdo años atrás aquí se cobraba por todo. Ahora se genera actividad gratis, viene gente. Ha ido creciendo esto. ¿Ya? Pero sin embargo aquí mismo, si tú pones una película y llegan 50 personas, le van a tirar la oreja a la directora. Porque funciona así, porque esto es casi un negocio. O sea, aquí hay millones y millones invertidos, por lo tanto tiene que haber consumo cultural. Entonces, pero ¿y a dónde está el mea culpa de estas instituciones? Porque teniendo esta tremenda infraestructura, no poder llevar a cabo, también hay una ligazón tremenda que Lautaro se caracteriza por algo bien particular. Una ciudad que ha ido creciendo, pero todavía tiene ese olor a pueblo, todavía lo tiene. En donde los dirigentes sociales, por así decirlo, la llevan, pero no lo sigue nadie. No lo sigue nadie. Donde una junta de vecinos lamentablemente no puede realizar. Hay casos específicos, sí. Pero ¿qué sucede? Que un dirigente vecinal o trabaja en la municipalidad o tiene alguien, hay vínculos. Entonces a nosotros nos quedó el camino de tomar el desvío y hacerlo por fuera. Por eso la experiencia fue tan rica. Porque nosotros lo que sí pedimos, pásennos los espacios, porque son de todo, nada más que eso. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que sí, aunque haya llegado un pelagato, feliz por el esfuerzo. Yo podría hacer algunas críticas según lo que vi, pero sabéis que vi cabros expresándose y eso paga todo. Yo quiero decirle que el alcalde es un recurso de la comunidad y por tanto todos aquellos que vienen a pedir alguna cosa para poderles ayudar, lo hacemos en la medida que tengamos recursos. Por tanto, las iniciativas que los jóvenes toman, yo las aplaudo. Lo que yo no voy a hacer, digamos, lo que ellos tienen que hacer. Yo cuando era estudiante, era joven, hacíamos actividades aquí, actividades deportivas, hacíamos una olimpiada interuniversitaria. O sea, no nos esperábamos que el municipio nos diera, sino que pedíamos recursos para hacerlo. Por tanto, yo invito a los jóvenes a ser creativos, a generar ideas, qué sé yo, y las vamos a apoyar siempre. Por eso lo que están haciendo acá con los canales de invierno, por ejemplo, es una cosa bonita, las actividades deportivas, las cicletadas, las carreras familiares, las regatas por el río. Todo eso son iniciativas que los jóvenes pueden tomar. Los grupos musicales que están saliendo hoy día mucho a través, ¿no es cierto?, de las orquestas sinfónicas que ha formado músicos acá, con el grupo como el Eftaru, ¿no es cierto?, que está fomentando la cultura local.